Continuando con el tema de la fisiología del estrés, el día de hoy vamos a explicar cómo el estrés de alguna manera hace una afectación directa hacia las estructuras de nuestro cerebro, específicamente en esas regiones en donde se producen las respuestas de estrés. Entiéndase la región del hipotálamo, la región del sistema límbico y específicamente la región de la amígdala, que tiene conexiones directamente con otras estructuras aledañas. Y para el día de hoy mencionaremos, por ejemplo, la formación hipocampal. Cuando hablamos de esto, tenemos que recordar que de alguna forma se ha correlacionado el sistema límbico como con el hipocampo, y el hipocampo se ha relacionado con lo que antiguamente denominaban el almacén de información. Sin embargo, en la actualidad puede explicarse que el hipocampo en sus diversas regiones o campos, lo único que nos está indicando es que hay un procesamiento importante de información que va a consolidar en términos neuropsicológicos como una memoria de largo plazo, que de alguna manera tiene una correlación directa con las respuestas emocionales. Entonces, parte de nuestras respuestas emocionales nos permiten a nosotros aprender, y eso se procesa en esta región. Cualquier situación que dañe al hipocampo nos va a dar una serie de efectos clínicos, si lo quieren llamar así, en donde vamos a ver que esa degeneración puede producir pérdidas de la orientación, de la memoria y de algunas respuestas emocionales. Entonces podemos decir que como esta región es importante para la información y el aprendizaje, entonces debemos también decir que alguna pérdida o alguna alteración en la memoria se explica como un proceso de generación de este hipocampo. De hecho, se han hecho estudios sobre el tamaño del hipocampo y la relación con procesos de memoria, con procesos de problemas de futuros de demencias, pero también se han hecho estudios sobre los tamaños de hipocampo con relación a la respuesta al estrés, y en casos como más adelante lo veremos como predisposiciones a las respuestas postraumáticas. Entonces vamos a explicar que la exposición prolongada a glucocorticoides, en el caso del estrés hablamos del cortisol, va a dañar a las neuronas localizadas en el campo 1 de la información hipocampal. Entonces, al parecer, la hormona que destruye a las neuronas de esta región lo que va a hacer es disminuir la entrada de glucosa, es decir, las neuronas se van a generar y la cantidad de glucosa cerebral. Recordemos que el cerebro utiliza grandes cantidades, y en estas regiones también hablamos de un 20% de lo que se produce totalmente. No va a permitir la glucosa. Eso hace que una neurona se degenere, se muera, o que no tenga la capacidad de respuesta por falta de actividad de energía que son derivadas de la glucosa, y que al mismo tiempo disminuye la recaptación de glutamato, que es el neurotransmisor por excelencia excitador de nuestro cerebro. Entonces, mucho ojo para esta parte, porque si quisiéramos definir cuál es la parte del cerebro que más se afecta durante el estrés, es el hipocampo, con todas sus implicaciones que tiene, desde las lagunas mentales, deterioros cognitivos leves, demencias de cualquier tipo o alteraciones neurodegenerativas que tengan que ver con ese proceso de información. Entonces, un glutamato elevado, ¿sí?, y un aumento del calcio de alguna manera puede producir una sobreexcitación de las neuronas que no llegan a procesos de hiperpolarización y pueden darnos a nosotros una lesión neuronal. Entonces, la elevada cantidad de glutamato extracelular, o sea, la gran cantidad de neurotransmisores, estimula la absorción del calcio, porque el calcio es importante para que las vesículas del neurotransmisor sean liberadas. Entonces, lo que hace es que ingresa el calcio, apertura canales, abre las vesículas del neurotransmisor, y esto hace que cuando se penetre los receptores del N-metildiaspartato, hace que la entrada de las cantidades excesivas de calcio destruyan las neuronas. Probablemente los factores estresantes a los que se está sometiendo el ser humano o la persona a lo largo de la vida aumenten la probabilidad de padecer problemas de memoria cuando envejecen. Entonces podemos confirmar que el estrés y problemas de memoria
en los años futuros puede ocasionarnos alguna alteración cognitiva. El estrés prenatal, por ejemplo, esto se habla de de los niños, puede causar disfunciones a largo plazo durante el proceso de crecimiento, en el proceso de aprendizaje y la memoria, y puede interferir en el desarrollo normal del hipocampo de los niños. Mucho ojo, o sea, las mujeres embarazadas no deben someterse a estados estresantes. Se encontraron atrofias dendríticas en el hipocampo bajo un estudio el cual demostraba o podría justificar la disminución del aprendizaje espacial y la plasticidad sináptica, es decir, las conexiones no se dan. Y aquí tenemos pues obviamente una imagen que nos puede hablar sobre, por ejemplo, cómo esa actividad glucocorticoides puede afectar directamente al niño, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que tenemos una asociación entre el bajo peso o el desarrollo intrauterino deficiente versus el desarrollo del hipocampo sumado al estrés prenatal. Pues obviamente vamos a tener niños que van a tener complicaciones del aprendizaje o donde nosotros podemos clasificarlos dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, estas alteraciones, por favor, son importantes explicarlas, pero en este momento puedo decirles que la alteración de la neurogénesis y la plasticidad del hipocampo, al parecer favorece la tendencia a la depresión. Si anteriormente expliqué que la neurogénesis es un fenómeno que se da en la vida adulta y que está ligada directamente a la respuesta emocional y que al mismo tiempo estimula la formación de la memoria a través del hipocampo, y la plasticidad neuronal, que es la conexión interneuronal o conexiones sinápticas en mayor proporción, cuando se va a ver una alteración en estas regiones, o mejor dicho, en estos procesos, puede darnos una respuesta a algunas alteraciones de tipo depresiva, alteraciones afectivas. Y entonces es importante analizar también cómo no solo hay pérdida de memoria, sino que hay alteraciones del estado de afecto, sino que al mismo tiempo hay alteraciones cognitivas. 3 elementos importantes de hablar sobre el estrés. Y aquí, pues obviamente tenemos una imagen muy interesante de cómo los conectomas y las neuroimágenes funcionales nos pueden dar a nosotros una visión más o menos de cómo esto se da. Entonces nosotros vamos a ver cómo la dinámica del estrés o cuáles son los cambios que se dan durante el estrés, ¿sí? Entonces vamos a ver que algunas personas con mejor resiliencia, es decir, con mejor soporte a las situaciones que le complican la vida desde un punto de vista estresante, vamos a ver cómo la corteza ventromedial prefrontal tiene mayor actividad versus aquellas personas que han tenido o que no tienen una resistencia a este tipo de estresantes. Vemos como la corteza ventromedial no hay funcionamiento en ese lado. Por eso vemos en rojo este tipo de descripciones. Entonces, si ya podemos dar un resumen a esto, pues tenemos que entender que el cerebro tiene una respuesta inmediata, pero al mismo tiempo tiene un efecto inmediato si se mantiene y se sostiene estos problemas. Entonces hemos explicado cómo los efectos de memoria, respuestas afectivas, respuestas cognitivas, obviamente van a estar dándonos problemas en regiones del hipocampo, y obviamente pues el estrés que se da en este cerebro puede producir ese tipo de cosas. Entonces aquí, como para terminar el resumen, podemos decir que el estrés crónico, como por ejemplo vamos a tener problemas del sueño y la nutrición inadecuada, la angustia emocional, pues de alguna manera incrementa el aumento de los glucocorticoides, y eso que de alguna manera, como círculo vicioso, pues va a haber cambios en el hipocampo, disminución de la actividad del cortisol o disminución de regulación del cortisol, es decir, no se va a dar. Ya hablamos de la NMDA y cómo el calcio ingresa a esto, y obviamente pues podemos decir que la atención, percepción, memoria a corto plazo, aprendizaje y dificultades para encontrar palabras, porque también hablamos de los procesos espaciales, se van a ver afectados. Muchas gracias, continuaremos más adelante.